Buenas, quiero comentarles lo que me ha parecido el trato a este personaje, Orco Oráculo. Al continuar directamente la serie original, no podían hacerle cambios a su personalidad burlona o a su torpeza con la magia, aunque sí a su historia, y me parece que en términos generales esto está muy bien. Verán, Orco en los 80, para quien no lo sepa, en Trola era un poderoso mago, su tío era el director de la Academia de Magia y de hecho tenía el favor de sus reyes, así de importante era. Así que puede que ahora, si tienen esto en cuenta, su historia pueda no sorprenderles o extrañarles. Digo, Orco ahora en la serie nueva menciona que sus padres tenían altas expectativas, estoy segura que eso viene de ahí. Entonces se preguntarán, si no sabían esto, ¿cómo es que es un gran mago en Lola y el bufón real en Eternia? La explicación que se da originalmente es que la magia en ambos mundos funciona de manera inversa, pero esto, cuando lo analizamos, acaba siendo un sinsentido. Cuando Orco llega a Eternia por un portal accidentalmente, se encuentra con Adam, al cual ayuda utilizando originalmente en la serie un medallón, pero también sé que hay otra versión, la de 2002 sobre todo, pero que no sé si cuál es la versión original en los cómics. Bueno, el asunto es que en 2002 tiene una varita. En ambos casos pierde el objeto y una vez sin la capacidad de usar correctamente sus poderes. Si la magia funcionara, como se dice, inversamente, incluso con la varita no debería poder utilizar sus poderes de buena manera. Aparte de esto, tenemos cuando el príncipe Adam He-Man viaja a Trola por primera vez. Simplemente dice las palabras mágicas al revés para volver a ser He-Man. Sí, solo sin sentidos. De hecho, una vez transformado, no tiene ninguna complicación con sus poderes. Es decir, no afecta a su super fuerza ni nada más. Entonces, si a Adam solo le tomó unos minutos o quizá media hora deducir cómo funcionaban sus poderes en Trola, Orco tuvo años en Eternia. Adam era un niño cuando llegó y en la serie de los 80 ya era un adulto, bueno, casi adulto. Entonces podemos decir que debió estar ahí entre 15 y 20 años aproximadamente, ya aquí diciendo un número arbitrario. Entonces sí, no tenía como que mucho sentido que alguien que era considerado un gran mago, que debió ser muy inteligente para los suyos, no pudiera deducir cómo debían utilizarse bien sus poderes en otro lugar. Pero claro, esto surgió a raíz de la forma en la que fue creado el personaje y su historia. Orco solo era un alivio cómico, no fue pensado para más nada que esto, y a medida que iba surgiendo esta historia suya de Lola y cómo Lola fue involucrándose poco o mucho con Eternia, estos asuntos fueron perdiendo sentido. Entonces, en la nueva serie, al venir directamente, no se puede usar como un gran mago, a menos de que quisieran que apareciera su medallón, la varita, etc. Pero hay un detalle. Orco viajó varias veces a Trola, no solo una. Y en todos los casos, nunca se molestó en buscar un nuevo objeto que llevar consigo a Eternia para así poder usar sus poderes correctamente. Y eso que en una ocasión, la razón por la que le dice a... no recuerdo el nombre del personaje, pero era una tolana, se enamoraron los dos. Bueno, el asunto es que él le explica a ella que no se puede quedar en Lola porque quiere ir a seguir combatiendo contra Skeletor. Básicamente ese fue el argumento que dieron en su momento. Tendría sentido si hubiera buscado un objeto para hacer su magia. Pero bueno, como ya dije, Orco solo era un alivio cómico. Nunca se le dio o nunca pensaron utilizarlo más allá de eso. Quizá en uno o dos capítulos trataban de darle como protagonismo para justificar que estuviera ahí, pero nunca pasaba de ello.
Claro, esto no es culpa realmente de los escritores del todo. Recordemos que tenían que cumplir con lo que les pedían sus productores. Lo principal, claro está, era el que la serie tenía que ser episódica. Solo hasta donde hay 2 capítulos con continuidad directa. El resto son episodios sueltos que te puedes ver casi en cualquier orden. Puede que en unos te profundicen más a ciertos personajes, pero en ninguno te afecta la experiencia más allá de los otros. Sí, supongo que ahora todos ven que está como triste. Sí, lo sé. Decir que ahora Orco siempre ha sido torpe, se siente como malito, pero era lo mejor que podían hacer. De este modo, Orco puede evitar el tener que recurrir a volver a explicar que en Eternia y Lola las magias funcionan distinto. Créanme, esto es lo mejor para futuras entregas. Es decir, si en 5 o 10 años quieren hacer una nueva serie, tal vez no con estos mismos personajes, pero sí con este mismo mundo, evitar esa extraña regla es lo mejor. Actualmente somos muy críticos con estos aspectos y si nos dicen que la magia de Trolla funciona inversamente a la magia de Eternia, esperamos ver eso reflejado en todos los personajes y no solo en Orco. Finalmente solo quiero agregar que el capítulo en el que lo muestran hablando con Abby Lee, me parece muy buena la escena, la forma en la que habla, se expresa, el cómo dice las cosas. Podemos sentir a través de sus palabras y sus gestos lo que está pensando. Te conectas con el personaje fácilmente. Bueno, con los dos personajes ciertamente se puede conectar con facilidad en esa escena y se entiende el porqué de lo que hace a continuación. En este momento no lo voy a decir porque sé que la serie acaba de salir y no quiero que me maten. Pero ya para finalizar, esto sí ya lo último, solo quiero decirles que me gusta mucho lo que hicieron con el personaje. Me gustaría ver quizá una versión más adelante donde sí, aún sea un personaje cómico, pero que ya no sea torpe solo por ser torpe. Quizás solo digan que bueno, que nunca fue el gran mago, aunque viene de una familia de grandes magos, no es un gran mago, pero que tampoco sea tan torpe para que no pueda justificarse su presencia en las batallas y pueda ser más partícipe en series futuras. Bueno, eso es todo lo que quería comentarles. Nos vemos en otra ocasión. Chao y téngame paciencia con el otro proyecto. Gracias.